pero yo creo que es interesante darle unos cuantos minutos a un comentario sobre la participación del presidente de la República, Danilo Medina, frente a la matrícula de la Cámara Americana de Comercio el pasado miércoles. El presidente habló de lo que sería sus próximos 4 años de gobierno y dijo algunas cosas que va a hacer, entre otras que había prometido y no pudo cumplir en los 4 años que acaban casi de finalizar. Específicamente nos referimos al punto del pacto fiscal. El presidente no pudo lograr consensual para hacer un pacto fiscal y prometió hacerlo de nuevo. Y eso ha generado en algunos sectores alguna crítica, en el sentido de que un candidato está prometiendo cosas que dijo que iba a hacer y no pudo hacerlo. Pero esto es tan sencillo como esto, mira, como lo voy a decir ahora. Un pacto fiscal en la República Dominicana, más que eso, un pacto fiscal integral, no lo decide el presidente de la República. ¿Es un aumento de impuestos? No necesariamente. Porque pero vamos a aplicar lo que sí, pero no lo decide el Poder Ejecutivo solamente. Ahí hay muchos sectores, o todos los sectores participan, y hay muchos intereses en el medio, o conflictos de intereses o intereses en conflicto. Y realmente era difícil manejarlo en el último tramo, diríamos, de un gobierno. Por ejemplo, yo dije al principio del año 16, o sea, cuando ya estábamos casi terminando el 15, que era imposible que se hiciera o se trabajara el pacto fiscal, porque dentro de un proceso electoral, un año electoral, no se iba a hacer eso. Y lógicamente no se pudo. Pero es como, por ejemplo... ¿Por qué no se logra un año electoral? Porque hay que hacer, porque las medidas nunca son de impositivas, nadie, al tú poner más impuestos, entonces son medidas que no gustan al electorado. Mira, quizás el pacto fiscal integral no necesariamente implicaría un aumento de impuestos, pero la gente no lo entiende así. Cuando se habla de reforma fiscal, la gente siempre piensa, porque ha sido la historia de la República Dominicana, de los parches, poner esto, aumentar esto, y además de que el gobierno tiene una coletilla, que es cierta, es un problema de presión tributaria. La presión tributaria es lo que yo de todos los ingresos recibo como gobierno, y yo soy accionista como gobierno, soy accionista de todas las empresas, de todas las personas, accionista sin poner un centavo, diríamos así, yo recibo para supuestamente devolver a la sociedad los impuestos. La presión tributaria en República Dominicana lo más que ha alcanzado es 14%. Yo escuchaba al doctor Puello Herrera hablando sobre el tema de, cuando estaban hablando del problema de Claudio Camaño, hablando de que él quería una salud como la de Londres. Y le decía, ¿y cómo la de Londres? Bueno, que en Londres todo el mundo tiene salud, todo el mundo puede ir a un hospital y tiene salud garantizada, no importa que usted tenga dinero o no tenga dinero. Ah, pero perfecto. Y le preguntaron, ¿y cómo logran hacer eso? Ah, bueno, la presión tributaria en Londres puede ser más de un 40% o más de un 35%. En Dinamarca, una vez el gobierno de Dinamarca decidió reducir los impuestos y hubo una huelga general de los empleados diciendo, no, aquí nosotros no aceptamos eso. Los impuestos hay que mantenerlo así o aumentarlo. Parecía como ilógico, ¿verdad? ¿Por qué cómo es posible que ustedes hagan una huelga porque van a bajar los impuestos? No, yo no quiero que los bajen, porque yo quiero garantía de que los servicios y las obras que el gobierno tiene que hacer se hagan. Y eso se puede hacer logrando que la gente se acostumbre a pagar impuestos. El impuesto es obligatorio. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza que un gobierno pueda hacer obras. ¿Por qué nosotros tenemos que financiar el 25% o 30% del presupuesto nacional todos los años? Porque el gobierno no puede generar los recursos a través de los impuestos o de las aduanas, Andrés, para compensar eso. Pero yo creo que tú saliste un poco. Lo primero es la necesidad de un pacto fiscal. Cuando se habla de necesidad de pacto fiscal, vamos a hablar de dos cosas. Una reforma integral. ¿Qué define integral? Porque integral significa que la reforma sería en todo, en el ingreso y en el gasto. Bien, que no es un parche, supuestamente. Exactamente. Cuando eso es lo que se quiere decir con integral. No, vamos a analizar el sistema completo, que no es para buscar un dinero que no está haciendo falta. Correcto. Vamos a revisar eso, vamos a revisar los gastos tributarios, que son las exenciones o las contribuciones que el Estado hace a sectores, como por ejemplo transporte. Cuando tú mencionas, estoy yéndome a la reforma, el por qué no hacerle un año electoral. Nosotros hemos traído personas de todos los partidos y te dicen a ti, los que están en el gobierno, dicen, no, porque en este momento un año electoral, los que están en la oposición, no se hizo una reforma fiscal, porque no se quería en este momento. Pero si tú le preguntas, ok, no se va a hacer, pero dígame usted que está en la oposición, ¿por qué no hacer una reforma? ¿Qué usted haría en una reforma fiscal? No, ese tema hay que tratarlo después de las elecciones. Claro. Porque ellos tendrían que contestar lo mismo. Sí, porque es sensible. Es sensible para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, esa es la parte de la reforma. Ahora, ¿qué es cuando se habla de exenciones? Vamos a hacer una reforma integral y vamos a tocar el ingreso, el gasto y las exenciones.
Las exenciones es, por ejemplo, cuando tú vas a una clínica, cuando tú vas a una universidad, cuando tú vas al colegio, o a un supermercado, algunos productos, uno ve que no te cobran el ITEVI. Eso es una exención. Es un sacrificio fiscal. El gobierno está diciendo, a ese no le cobre, yo te permito que lo vendas sin impuestos, yo no voy a cobrar eso. Pero lo que están hablando es que en una reforma fiscal, por ejemplo, se va a analizar eso. Sí, se va a analizar eso. Se va a analizar el impuesto que a los choferes de carro público y de guagua le venden un gasoil y una gasolina y un gas más barato que a mí. Correcto. Esos subsidios. Subsidios. Se va a analizar que cuando una persona en el sector hotelero dice yo voy a hacer un proyecto en tal sitio, va a durar 10 años sin pagar impuestos. Correcto, se va a revisar eso. Eso no quiere decir que se vaya a quitar. Antes era 20 años la exención fiscal. Y cuando se habla de integral y de aumentar la base, por ejemplo, yo veo que aquí hay muchas personas físicas que no que pagan. tú le preguntas, ¿tú pagas impuestos? No, ¿y por qué? Porque yo gano menos de 33,000 pesos. Pero hay mucha gente que tú le dices, ¿tú pagas impuestos? Dice, no, pero tú ganas más de 33,000 pesos. Sí, pero yo nada más pago lo que me descuentan, pero de lo otro que yo me gano, yo no hago una presentación individual. Pero yo veo que en Estados Unidos todo el mundo tiene que presentar. Sí, así es. Y hasta de algo que te mandan de fuera, tú tienes que registrarlo. Así es. ¿Eso se va a trabajar? Sí, se supone que eso es un poquito más largo aquí en República Dominicana, porque la estructura no está preparada para tú caerle atrás a la gente en todos los sitios que hacen, aunque hay muchas referencias cruzadas ya en la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, se ha avanzado muchísimo del 96 para acá. Y no es que no se quiere. No, hay una combinación de cosas. Primero, no se quiere y no se puede. No se quiere ¿por qué? Porque eso no trae votos. Eso no trae votos. Entonces, hay que ser muy, muy pragmático para decir, mira, nosotros vamos a hacer ahora lo que haya que hacer. Al margen de... Pero aquí hay como 200,000 colmados y banca y todas esas cosas. Todos esos negocios informales pequeños no pagan impuestos. Pero tienen que pagar impuestos. Y tienen que ser... O sea, eso está en la parte de lo que significa aumentar la base tributaria. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú no puedes pagar? En Argentina o Chile, que son países latinoamericanos, diríamos que son los avanzados, y Costa Rica, el que vende chimichurri en la esquina paga impuestos. Y tienen la forma ¿Seguro? de cómo. Claro, tienen la forma. Molesta, al que paga le molesta. No, pero no le molesta si ya es una cultura de impuestos. ¿Entiendes? Si tú tienes eso ya como cultura, tú lo tienes ya y tú sabes que lo tienes que pagar. Y lo tiene que pagar todo el mundo porque también tú tienes confianza. Porque el problema es que si el gobierno no te merece confianza, tú no vas a tratar de pagar porque tú entiendes que el dinero va a llegar a las manos o a los bolsillos de otros, no a donde tiene que llegar. Es un problema de credibilidad, un problema de confianza, un problema de que tú dices, estoy apoyando a la República Dominicana, estoy apoyando a salir de un problema, diríamos, de desarrollo en la República Dominicana. Eso es importante hacerlo. Por eso la reforma fiscal integral no es tan fácil hacerla. Yo entiendo que si el presidente Medina, que todo luz indicar que va a ganar, va suave, va fácil, la oposición se desbarató y ahora después de todas las nominaciones en la Junta todavía se está desbaratando más porque hay muchos heridos que alguien lo está recogiendo y no son heridos de accidentes, sino heridos electorales. Exactamente. Entonces eso van a debilitar todavía más a la mira, oposición. aquí hay que hacer realmente una reforma integral y fiscal. Yo no sé, pero aquí dicen que la presión es solo de un 13%. Sí, pero un 13.5, espérate. 14 más o menos. O de lo que sea. Mira, Luna Valiente decía el otro día, que no lo he visto personal en un comentario, República Dominicana es el segundo peor país. Digo yo, ¿cómo el segundo peor? Porque aquí solamente se paga un 13.5% de presión tributaria. Ahora va a hablar el empresario. Oye bien, ¿cómo el segundo mejor país es que somos nosotros? ¿Por qué? Porque solo pagamos el 13.5 de presión tributaria. Él eso? está hablando como recaudador. Sí, sí. Tú estás hablando como empresario. Claro. Exacta. No, Según yo te hablo el como punto de dominicano. vista. Tú no puedes tener el segundo peor país si tú lo que haces es que paga menos impuestos. No, el país que menos paga es el que paga un 12 y nosotros somos el segundo con un 13, Pero el eso- peor. eso No, no- para nosotros como dominicanos es mejor porque pagamos menos impuestos. Ahora, Sí. para el recaudador, para el Para el Estado, Estado. es el segundo peor país, pero no es malo. Es malo la recaudación. O sea, no lo podemos ver como que es un pecado. Es una ventaja, una mejor forma de vivir. Y otra cosa, las autoridades dominicanas, y esto a nadie le gusta que lo digan, cuando hagan su reforma integral,
que recuerden que hay un grupo allá arriba que siempre paga y paga lo mismo porque negocian sus cosas que los grandes empresarios, y un grupo abajo que no paga nada. Y que la clase media, ese 13.5 debe estar pagando como un 20. Es un efecto, pero no solamente eso. Esa clase media también tiene un alto impuesto en las telecomunicaciones, y un alto, que es la que la paga, y un alto impuesto en los combustibles. Sí. Que cuando tú lo promedias, tu carga tiene que ser como de un 30. Sí, pero el promedio que se busca. Ah, pero tú no es promedio, pero, y lo mío es una sola. Pero pagar impuestos, no, la presión tributaria que tú dices que no es un pecado, no es un pecado, es una enfermedad. Que lo analicen. Es una enfermedad. Que analicen en cuánto está esa presión tributaria a las personas que están en la clase media, media baja y media alta dominicana, pero, para que tú veas que es como de un 30. Pero se mide igual, Michelle, en todos los países tú mides el promedio, Tú realmente puedes ver que siempre hay uno que está cargando más porque realmente, ¿quién son los que más sufren? Los que usan un carro, los que compran un gasoil, los que compran gas, impuestos a los combustibles, los que tienen que pagar internet, teléfono. Mira, el presidente dijo dos cosas ahí. Oye, cómo lo dijo, que no fue sutil, claro. El presidente dijo, mira que en la marcha, estamos en una hora que dice PLD, nada más hablan, no ni siquiera Danilo, PLD. Porque la idea es que el PLD quiere que la gente vote sin fraccionar la boleta. Todo PLD. Y el presidente dice, yo quiero que voten todo PLD porque yo quiero asegurar un Congreso. Para que cuando yo mande cosas al Congreso, el Congreso la pueda aprobar. ¿Por qué? Dice él, con el tema del transporte que alguien le preguntó, dijo, es un tema pendiente en el país. El tema del monopolio, el tema de muchas cosas. Dice, pero, lo que dijo, tenemos que trabajar eso, pero la oposición está llevando gente de ese sector al Congreso. Oye lo que dijo. Pero la oposición está llevando gente de ese sector al Congreso. Te voy a decir algo, si aquí se quiere una reforma integral y un sistema de terminar de modernizar los impuestos, por ejemplo, tiene que ser PLD. Yo sí. Eso no lo hace. Y mira, te digo una cosa, te digo la otra. Sí. No, si el PRM, vamos a suponer, que llegara al poder ahora, llegaría sin una fuerza congresional mayoritaria. Como lo llegó, yo te digo porque como llegó Leonel Fernández en el 96. Creo que tenía un senador, creo. Y unos cuantos diputados. Pero no es fácil. ¿Quiénes son los transportistas que van al Congreso? En el 96. ¿Quiénes son? Antonio Marte. En el 96. Hubiera Antonio Marte. Iba a hablar Peralta. Iba. O sea, los tres están en el PRM. En el 96, ¿quién tenía control en el Congreso? El PRD. Ahí fue cuando aprobaron el PRD la ley de partido, que es la gente del PRM ahora, ¿verdad? Ahí fue que se aprobó la ley de partido. Tú dices la ley de la Junta. No, la ley de partido, la que aprobaron cuando yo era en mayoría. Bueno, pero es que así es. Es que cuando tú tienes mayoría, tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo, Terrero. Claro. Nadie que está arriba aprueba esa ley. No, además no es malo ser mayoría congresional, si tú lo tienes. Nadie va a aprobar la ley de partido cuando eso ocurra. Bueno. Bien, llegó nuestro invitado, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con el doctor Rafael Mena.